millón, casi medio millón para no ser pobre, perdón, 500.000 pesos, sí. Pero esto aumentó además y va a seguir aumentando por la inflación, Martín. Sí, efectivamente el dato que estás contando es alarmante porque además es un techo, un piso, una línea muy difícil de llegar para muchas familias, ¿sí? El cierre de la inflación de diciembre, que dio 25,5 a nivel general, fue peor para alimentos y esto termina golpeando obviamente lo que es canasta básica alimentaria y canasta básica total. En el año, la canasta básica alimentaria aumentó 258%. Esto quiere decir 47 puntos arriba de la inflación. O sea, pues claro, que vos después escuchás los salarios. El periodista de La Rioja nos decía los salarios normales de empleados estatales es de 150.000 pesos, pero estos números que vos estás diciendo son más elevados que el salario. Sí, agregale que el salario mínimo vital y móvil, que hace rato dejó de ser valor testigo real para los salarios, pero sigue siendo un valor importante, está en 156.000 pesos al mes de diciembre. ¿Y hay novedades sobre si va a aumentar? Digo, en este contexto de paro de CGT, tironeo del gobierno con la CGT. Sí, hay una reunión prevista que está a fin de mes, previsto del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Es la única reunión que está promoviendo el gobierno para hablar de salarios. Lo que pasa es que el gobierno siempre plantea que en la mesa de negociación ellos lo único que hacen es servir la mesa, poner el café con algún mozo del Ministerio de Trabajo, pero que ellos no se van a meter porque son discusiones libres entre los privados. No tiene nada que ver el gobierno según lo que plantea. Te quiero agregar un dato, porque sí, hablaba del salario mínimo, que es un salario testigo, pero el salario promedio de noviembre, porque todavía el de diciembre no va a cerrar, no cerró, y no lo vamos a saber hasta febrero. Noviembre del año pasado. Sí, era 371.000, ¿sí? Y en este tiempo, digamos desde que en diciembre, no hubo grandes aumentos, más allá de alguna paritaria que se haya actualizado por algo. Por aquí no, con lo cual estamos hablando. Todas perdieron relación con el 25 de diciembre. Y además perdieron relación, claro, tal cual. Si hablamos del medio millón que se necesita para no ser pobre, una familia que trabajan los dos, 371.000, que cobran en promedio, hay muchos que cobran por debajo de eso, estamos hablando que apenas superan la canasta de pobreza. Ahora, les pregunto a los dos, teniendo en cuenta esta mirada también que hay de cómo pararse en una paritaria de acá a lo que se viene y también esta proyección que hace el propio gobierno sobre que la inflación no va a bajar en el corto plazo. ¿Hay alguna perspectiva de que el salario mejore un poco, que estemos mejor? Porque todo pareciera que va a pasar lo que decía este señor. Veo el futuro turbio. Es que en principio el gobierno está apuntando a bajar la inflación bajo la lógica recesiva clásica y entonces la única forma de que baje la inflación bajo ese esquema recesivo es pinchando salarios. Lo que está haciendo el gobierno es intencionalmente o bien correrse de las discusiones salariales, como decía Pablo recién, o bien directamente congelar paritarias en donde puede, ¿sí? En el sector público en particular, para tratar de que el freno al consumo termine actuando como freno a la inflación. Ahora, Martín, mira, pongamos en pantalla el salario por región, porque la verdad es que Argentina se ha convertido, y hay que decir, digamos, una cosa es este mes de gobierno de Milei, pero hay que ver de dónde venimos, desde el kirchnerismo, principalmente, que fue la mayor cantidad de años que gobernaron, y cómo se nos deterioró el salario en estos últimos años durante el gobierno de Alberto Fernández. Sí, quiero explicar qué es esta placa, porque esto es un índice que elaboró ATE-INDEC, que habla de canasta de consumos mínimos, porque lo que dicen es que en realidad la canasta de pobreza, tal como está medida, está desactualizada, porque hay muchas cosas que no están incluidas. Incluso lo que se habla, la canasta alimenticia, también toma productos que ya quizás no se usan o otros no encuentra otros que capaz que hoy ya consideramos que son esenciales en una dieta. Bueno, ¿cuál debería ser el salario mínimo para que una familia esté más o menos bien? ¿Una familia? Sí. Ni pobre, ni salir de la pobreza, pero tampoco ser rico. En el AMBA, 772.000 pesos. Y va bajándose en algunos sectores. Por ejemplo, en el noroeste, 672.000. Yo soy pobre. 688.000, Cuyo 669.000 y la Patagonia siempre un poco más cara, 757. Esto obviamente es para una familia tipo, ¿no? Entonces, pero te diría, como ámbito de referencia, el AMBA, 772.000 pesos para una familia tipo, no para no ser pobre, sino para tener una canasta de consumos básicos que no te falte lo esencial, digamos. Martín, ¿y qué hacemos mientras tanto los trabajadores? Yo creo que prepararse para pelear, porque lo que viene va a ser más complejo de lo que estamos viendo. ¿Sí? ¿Pero qué sería, digamos? Porque uno tiene que seguir laburando, ¿no? No queda otra.
pero tenés que buscar más trabajos. ¿Cuál es la alternativa, digamos, para el punto no es no caernos todos en la pobreza? Desde mi punto de vista no es más trabajo, sino entrar en una discusión que ni el gobierno actual tiene ganas, ni el gobierno anterior quiso dar, y probablemente el gobierno de Macri tampoco, que es cómo hacer para que en un proceso de puja distributiva los salarios no queden cada vez más atrás. Digo, efectivamente la gran discusión que deberíamos encarar, pero que este gobierno no quiere encarar, es ¿cómo hacemos para recomponer ingresos? Que es lo sí, que... el gobierno anterior tampoco, por eso digo, fue una discusión que no se dio ni en el gobierno anterior, ni en este. Pero digo, me animo a decir, es un problema de un plazo más largo, ¿sí? Claro. El salario empezó a perder fuertemente contra la inflación cuando la inflación empezó a acelerarse desde 2014, 2015, fuerte para acá, y los salarios fueron perdiendo, ¿sí? Y no hubo ninguna política efectiva que haya logrado ponerle un freno a salario. Ahora, lo que sí está ocurriendo hoy es que con una inflación del 30% mensual o del 25% a nivel general, te estás encontrando con que todos los salarios están